Vamos entonces a seguir con nuestro sermón expositivo consecutivo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 10 al 12. La muerte que manifiesta vida, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. ¿Cómo llevaremos el sermón? Una introducción, un primer punto: el siervo de Cristo lleva continuamente en su cuerpo la muerte de Cristo. Un segundo punto: en la debilidad del creyente se manifiesta la vida de Cristo resucitado. Un tercer punto: la entrega sacrificial del siervo produce vida espiritual en otros. Y finalmente, conclusiones. Así entonces es nuestro sermón. Bueno, lo que está pasando aquí en 2 de Corintios, capítulo 4, del 10 al 12, contiene una paradoja. Es algo bien interesante. De hecho, es una de las paradojas más profundas de la vida cristiana. Porque está hablando de dos cosas: la muerte y la vida. Y cómo la muerte y la vida operan simultáneamente en el siervo de Dios. Es decir, aquí en Pablo, pero es en cada cristiano. El apóstol entonces lleva en su cuerpo la muerte de Jesús, por medio de su experiencia de sufrimiento. Pero también dice los textos que entonces se manifiesta la vida de Jesús. La muerte actúa en Pablo como resultado de su entrega, de su dedicación. Pero también la vida. Pero ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo se manifiesta la muerte y también la vida? Y cómo esas dos realidades están en Pablo. La muerte de Jesús y la vida se manifiestan al mismo tiempo en una existencia. Profundo, ¿no? Porque mientras que el cuerpo experimenta debilidad, aflicción, persecución, eso es lo que está pasando con el apóstol, ¿no? Peligro, circunstancias, fragilidad, todo eso no es, digamos, en contra de la vida en Cristo. Es decir, Pablo se está deteriorando, está siendo afectado físicamente por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Pero además está teniendo vida. Entonces, su propia debilidad y su propia fragilidad se unen con la vida que tiene en Cristo. Y no son situaciones contrarias, sino se convierte en un escenario donde se ve mayor claridad. El sufrimiento, la experiencia, las circunstancias y la fortaleza que se tiene en el Señor. Es decir, la misma fuerza que levantó a Cristo de los muertos es la misma fuerza que se proclama en el hombre Pablo en medio de sus aflicciones. Y eso es lo que vamos a pensar en este pasaje. Cómo la muerte actúa en el siervo de Dios y cómo la vida actúa también en el siervo de Dios. Juntas cosas están, muerte y vida. Pero ¿cómo lo entendemos? Vamos a mirar entonces los versículos bíblicos. El siervo de Cristo lleva continuamente en su cuerpo la muerte de Jesús, es el primer punto. Y está en la parte A de nuestro versículo número 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Aquí hay dos expresiones que son muy fuertes en lo que está diciendo Pablo. ¿Cuáles expresiones? Siempre. Léanlo ustedes ahí en el versículo 10. Siempre. Llevando en el cuerpo siempre. Y hay otra expresión muy fuerte. Por todas partes. Siempre
y por todas partes. ¿De quién está hablando? Del apóstol Pablo, de su experiencia. Vamos al contexto entonces. ¿Recuerdan? Ahí hay personas que se estaban levantando en la iglesia y estaban diciendo, el apóstol Pablo no es legítimo. ¿Por qué no es legítimo? Porque sufre mucho. Si está sufriendo mucho, seguramente Dios no está a su lado. Dos circunstancias planteadas. Entonces, sufre, Dios no está a su lado, era su matemática. Viene entonces el apóstol y hace esta defensa de alguna manera y habla acerca de dos situaciones puntuales y es siempre y por todas partes. Es decir, no trata de explicar que su sufrimiento es menor, no trata de decir que sufre menos, sino que todo lo contrario explica cómo es su sufrimiento y muestra que el sufrimiento que él experimenta no es un sufrimiento aislado, sino que es siempre y por todas partes. Es decir, lo que el apóstol Pablo ha sufrido en el servicio por Cristo no es una prueba de aflicción aislada, no es un momento particular, no es que en un momento sufrió y después pasó un gran tiempo y después volvió a sufrir y después pasó un tiempo y después volvió a sufrir y son circunstancias aisladas de la vida cotidiana de las personas. No. El sufrimiento de Pablo era una característica permanente de su servicio. Eso es lo que está diciendo. No es cuestión aislada, no es algo circunstancial, no es algo por las situaciones. El sufrimiento, lo que está diciendo siempre y por todas partes, es que siempre ha sufrido y además de eso, en todo lugar donde ha llegado, ha sufrido. Su sufrimiento es constante. ¿Recuerdan cuando estudiamos 1 Corintios en el capítulo 15? Que él escribió, cada día muero. Ese cada día muero se relaciona con lo que está diciendo en el versículo 10, siempre y por todas partes. Ahora, no es que él siempre muriera físicamente. Entonces, ¿en qué circunstancias se da? Se da en el sentido que vivía expuesto a circunstancias tan difíciles que podía conducirlo a la muerte. Tenemos que pensar bien en Pablo para poder entender el contexto y así llegar a una aplicación. Todo esto es muy importante. Su ministerio, entonces, era una entrega constante. Y esa entrega constante le ocasionaba que subiera persecución tan fuerte que estaba constantemente al borde de la muerte. Por eso en 1 Corintios dice, cada día muero. Estoy al borde de la muerte. ¿Dónde más dice? En Romanos, capítulo 8, versículo 36 dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. ¿Qué está diciendo entonces? Lo que está diciendo es que su vida está en una constante situación de peligro. En el versículo 10 dice entonces, llevando el cuerpo siempre, de 2 Corintios 4, llevando el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús. Utiliza la palabra la muerte de Jesús, pero también ha hablado en Romanos y en 1 Corintios que Él constantemente está muriendo y que todo el tiempo somos muertos. Entonces, ¿cómo se une esas dos particularidades? Se refiere a que la muerte de Jesús es un hecho real, pero su muerte implica todo el sacrificio, es decir, la expiación en la cruz, todo lo que él vivió mientras que estaba en la tierra y finalmente la crucifixión. Pero ¿cómo se aplica a él? Cuando habla de que lleva la muerte de Jesús, esa palabra muerte la utiliza en un término que significa necrosis. Y no es la muerte de una acción inmediata, sino la idea del proceso de morir. Ese es el punto que dice Pablo. Es la idea del proceso. Entonces, no es el hecho de que la muerte final de Cristo, sino lo que Cristo vivió en todo ese proceso, en toda esa agonía, esa es la necrosis. Todo el sufrimiento, angustias, circunstancias que lo llevaron finalmente a la muerte
que él experimentó. Eso es lo que el apóstol Pablo también lleva en su propia vida, la necrosis, el proceso de morir. La agonía, el sufrimiento, la continuación hasta que llegara a ella. Pablo entonces no estaba diciendo que simplemente cree en la muerte de Jesús históricamente. Él lo que está diciendo es que hay una proclamación real. La muerte de Cristo y sus implicaciones está en él. Es decir, en él está el sufrimiento por causa de Cristo. Pablo entonces experimentó angustia, sufrimiento constantemente. Pero ese sufrimiento, queridos hermanos, no era un sufrimiento por malas decisiones humanas. No lo confundamos. No estaba sufriendo el apóstol Pablo porque tomó malas decisiones económicas. No estaba sufriendo el apóstol Pablo porque le falta paciencia en su matrimonio. No estaba sufriendo el apóstol Pablo porque no supo criar a sus hijos correctamente y estaba recibiendo consecuencias de sufrimiento. No, su sufrimiento, el que expresa aquí, no es ese tipo de sufrimiento. Es un sufrimiento que tiene un enfoque claro. ¿Cuál es? El sufrimiento por la causa de Cristo. Ese sufrimiento es el que está hablando. No por cuestiones circunstanciales de vida. Está hablando de un sufrimiento particular, un sufrimiento con apellido, la causa del Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla de llevar la muerte de Jesús, significa que ha vivido a Cristo en su vida y que ha sufrido por predicar la verdad de Dios. Su cuerpo da señales de esa realidad. Sus cicatrices dan señales, el testimonio dan señales por causa del Evangelio. ¿Dónde dice eso? Gálatas, capítulo 6, versículo 17. ¿Qué dice? Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el texto. ¿Cuáles marcas? Pablo y Silas, en Hechos, por ejemplo, 16, fueron azotados con varas, heridos, encerrados en cárceles, con sus pies sujetos en un cepo, una forma de dolor y de humillación. Sus cuerpos entonces llevan señales físicas de su fidelidad a Cristo. Fueron golpeados, no por haber tenido algún delito, sino por clamar el mensaje de Jesús. Esto es interesante lo que está diciendo. ¿Recuerdan? Los falsos profetas que interpretan el sufrimiento de Pablo como una señal de que a Dios no le agrada a Pablo. Entonces, lo que está diciendo es que las tribulaciones no eran un castigo. Lo que pensaban los falsos hermanos eran que las tribulaciones eran un castigo. Mire, si sufre tanto es porque definitivamente tiene un problema y Dios no está con él. Pero lo que está presentando es una interpretación totalmente contraria. ¿Cuál es? Que él sufre precisamente porque está con él. Pero hermano, ¿cómo así? Sí, los falsos decían, si él sufre, es que Dios no está con él. Pero la realidad es que si él sufre, es porque Dios sí está con él. Hermanos, pero entonces, ¿tenemos que sufrir? Bueno, vamos a entender en el contexto del sufrimiento de Pablo. ¿Cuál es? Sus sufrimientos eran una marca de honor, una insignia de honor. ¿Por qué? Porque sus aflicciones lo que estaban diciendo es que eran parte de que Él es del cuerpo de Cristo y estaba participando en sus padecimientos. No era que Pablo buscaba sufrir, no. No estamos diciendo que todas las personas van a sufrir lo que vivió Pablo y que todos tienen que sufrir. No es por ese lado. Lo que estamos enfocando es que lo que estaba experimentando Pablo era a causa de Jesucristo. Y esto lo que significa es que sus aflicciones eran porque tenía una relación profunda con el Señor. Y entonces sus aflicciones eran porque mostraba la evidencia de que era un cristiano. Fue entregado en concilios, en sinagogas, en azotes,
Pero eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo que iba a pasar. En Mateo 10, versículo 22, dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Entonces, lo que dice el Señor Jesucristo es lo que está pasando con el apóstol Pablo. El Señor dice que seremos aborrecidos y que estaremos con concilios, azotes, sinagogas, llevados por gobernantes, reyes, por causa de su nombre. Ahora, ¿cuál es entonces el punto? El punto es que Pablo estaba llevando los sufrimientos de Cristo hasta su muerte. Estaba llevando el apóstol Pablo el sufrimiento por la causa del evangelio de Cristo. Y eso es bueno. Eso era entonces una señal clara de que era un cristiano y de que estaba proclamando a Cristo. ¿Por qué? Porque hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que el mundo rechaza todo lo que sea de Dios. El mundo rechaza lo santo, lo bueno. Entonces, llevar la muerte de Jesús implica que hay una identidad con Cristo. Y Pablo entonces conocía esa identidad, porque eso mismo es lo que dice el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome ¿qué? Su cruz, sus implicaciones cada día y sígame. Tomar la cruz no es simplemente una experiencia poética que está aquí hablando Lucas. Era una realidad concreta que afecta el cuerpo, la seguridad, la realidad del ser humano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que debemos luchar constantemente con un mundo que detesta a Dios. Hermano, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pablo dice que está llevando, sufriendo y que está yendo hacia la muerte. Sí, con propósito. ¿Cuál es? La causa de Cristo. Ese es el punto. ¿Qué quiere decir eso? Que el verdadero cristiano, de alguna manera, tiene que ser rechazado. No puede ser que no lo sea. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que odia, que detesta, porque el Señor Jesucristo lo dijo, que experimentaríamos ese rechazo, porque el apóstol Pablo lo vivió, porque los apóstoles lo vivieron. Estamos en un mundo que no quiere las cosas espirituales, que no quiere las cosas de Dios, entonces lo rechaza profundamente. Listo, hermano. Eso era en esa época. Pues nosotros somos diferentes. Tenemos una constitución, la constitución del 91, estamos en un estado social de derecho. Entonces, ¿eso qué implica? Que nosotros no tenemos ese tipo de persecuciones. Es verdad, no tenemos a Roma, no tenemos los griegos, no tenemos los judíos radicales persiguiéndonos. Pero sí tenemos algo, que es, tenemos toda una forma de vida y de pensamiento, toda una filosofía de este mundo. Y esta filosofía de este mundo es la persecución nueva para los cristianos, por decirlo de alguna manera. Es decir, ya no están los romanos entrando a nuestros cultos, pero sí están las filosofías entrando a nuestras casas y a nuestros corazones, y las personas están negando a Cristo. No como antes, no era que llegaban a una casa cristiana y decían, haga el incienso, y si no lo hace, entonces usted está negando al emperador romano como Dios y entonces tiene que morir. Ya no tenemos algo así o algo similar, pero sí tenemos filosofías paganas, porque estamos en un mundo caído y las personas entonces están ¿qué? Acomodándose a esas filosofías. No, hermano, sí, eso sí es verdad, pero yo no, yo sí soy un buen creyente, yo no tengo nada de esas filosofías. Bueno, hermanos, tengo que decirles que todos hemos sido afectados. Y hay un Dios que es el Dios de este tiempo, que no es el César, y no nos persiguen ya físicamente, pero es el Dios al cual le hacemos devoción diariamente y que luchamos contra esa devoción porque venimos en esta generación particularmente viviéndola de una manera más y más fuerte. ¿Cuál es? El Dios comodidad. Vivimos en una
comodidad, que va por encima de los principios, de los parámetros de Dios mismo. Entonces, claro, el apóstol Pablo se mantuvo fuerte y nosotros seguramente no vamos a vivir la misma experiencia, pero su sufrimiento fue a poco, gradualmente. ¿Para qué? Para que la gloria de Cristo sea manifestada. Sin embargo, esas circunstancias no eran el hecho que le hacía negar su fe, sino permanecía en la fe a pesar de ellas. Padecía, pero su padecimiento no era una resignación fría, no era una derrota, era una entrega consciente. Su vida estaba completamente dedicada al Señor, aunque consideraba las situaciones de su existencia, pero estaba dispuesto, ese es el punto acá, a perder su comodidad. Estaba dispuesto a perder su vida física pero no abandonar su misión, a seguir a Cristo. Nosotros no tenemos ese tipo de persecución, pero sí, hermanos, tenemos una situación. Y es que la incomodidad nos lleva a la crisis. ¿Me hago entender? Y eso es una forma de idolatría. Cualquier situación que estemos viviendo, si pensamos que vamos a perder el trabajo, que no vamos a tener las mejores situaciones, y eso tiene que ver o se relaciona en algún sentido con la causa de Cristo, obviamente muchos prefieren abrazar la comodidad, pero no la causa de Cristo. Con todas estas políticas que se hablan, con todas esas situaciones en contra de Dios, en contra de lo que es verdad, de lo que es correcto, muchos cristianos tratan de hacer que el mensaje se vea un poco más simpático a otros, pero que no entren en una situación complicada porque les puede costar su trabajo o les puede costar ni siquiera el trabajo, sino el aprecio de sus compañeros o de sus amigos en la universidad. Cualquier cosa que implique que el mundo le desagrade usted un poco al mundo, entonces cambian sus pareceres y sus formas. Si usted nunca es aborrecido por sus convicciones, algo está pasando en su vida. Algo no está bien. Porque estamos en un mundo que odia a Dios. Y si usted lo ven y dicen, este es cristiano, pero de los chéveres, usted está mal. Es un cristiano que está mal, ¿sí me hago entender? Algo está mal. ¿Por qué? Porque la gente está preguntando qué tipo de fe es la que está teniendo, o está diciendo, mire, no, él es un cristiano, pero él sí piensa como nosotros. Yo he escuchado cosas decir así. Él es cristiano, a veces me presentan, él es cristiano, pero él sí es de los que piensan como nosotros. Miren esa ambigüedad tan increíble. No, hay persecución, hermanos, de verdad, en este momento en Occidente, no sabemos mañana, pero en este momento no tenemos una persecución, no nos están matando, pero sí tenemos una afectación ideológica donde las personas están negando la fe simplemente por un Dios que se llama ¿qué? Comodidad, por estar tranquilos, por estar cómodos, por no tener conflicto con nadie. Hay gente que no quiere tener conflicto con nadie, no quiere decir nada, no quiere tener otros pensamientos. Sus ideas, sus ideologías son muy parecidas a las del mundo. Solo quieren estar cómodos. Así eso les implique llegar al Señor Jesucristo. Entonces, no se está cargando la cruz de Cristo como debe ser. Vamos al segundo punto. En la debilidad del creyente se manifiesta la vida de Cristo resucitado. Pablo entonces no termina su declaración diciendo que lleva la muerte de Jesús simplemente. Añade otra expresión, ¿no? El propósito de llevar la muerte. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Y entonces es la conexión del ¿para qué? ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cómo es esto, Pablo? Usted nos había dicho ya, o nos había explicado, que llevamos el cuerpo siempre todas la muerte de Jesús, y ahora dice que para que se manifieste, en el versículo 10, perdón, para que se manifieste la vida de Jesús.
Sí, porque es que Pablo no cree que el punto final de sus sufrimientos por causa de Cristo sea simplemente la muerte. Es decir, el sufrimiento que experimenta Pablo por su servicio al Señor es el escenario el que revela una situación superior, que es la vida. La vida en el Señor. Me explico. Pablo está en una circunstancia de sufrimiento. Sí. Un sufrimiento ¿en dónde? En todas partes. ¿Cuándo? Siempre. Eso es lo que dicen. Ahora, en todas partes y siempre, ¿por causa de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque lleva los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque es un cristiano y va entonces muriendo en Cristo Jesús, pero honrándolo a Él. El sufrimiento entonces es una realidad que está viviendo Pablo, pero ese sufrimiento no es que el apóstol Pablo esté esperando, listo, voy sufriendo, pero un día voy a terminar de sufrir y muero y ya. No. Entonces, tiene un propósito. ¿Cuál es? Que en medio de esa aflicción, la vida de Jesús se manifieste. Lo que está diciendo es que lo que está llevando el cuerpo, la muerte de Jesús, es para que la vida se manifieste en nuestros cuerpos. El sufrimiento entonces que Pablo tenía, hermanos, es un sufrimiento con propósito. No es un dolor vacío. No es una destrucción sin sentido. No es una aproximación inútil hacia la muerte. ¿Cuántas personas en este momento no están en un hospital, en una cama, muriendo, con enfermedades graves, sin propósito, esperando simplemente que ya se acabe ese dolor, simplemente esperando que todo termine, sin propósito? ¿Por qué? Porque ahí simplemente hay una expectativa vacía, no hay nada, simplemente todos tenemos que morir, ya cumplí este ciclo de esta existencia, ya comí, ya bebí, ya estamos aquí reunidos, allí haciendo esto, haciendo lo otro, tengo familia o no tengo familia, una que otra, entonces ya me enfermé, ahora entonces entro en crisis porque no quisiera morir, pero ya no hay nada que hacer, voy a morir, y entonces esperemos la muerte. Y ya. Vacía. Una destrucción sin sentido. Una destrucción que no vale nada. Simplemente es el inútil de la muerte, la inutilidad de ella. En medio de esto, es una realidad que las personas viven esperando simplemente la muerte y por eso sacan ideas, aprovechemos mientras que estemos vivos, por eso hagamos y vivamos mientras que estemos y aprovechemos cada minuto de esta vida porque entonces vamos a morir y todas estas filosofías porque el sentido de la existencia, el paraíso que tienen es solamente vivir en este tiempo, pero cuando ya se aproxima y ya no hay nada que hacer, entonces solo piensan, bueno, moriremos y ya, ¿qué más hacemos? Eso es desesperanzador, ¿no creen? ¿Moriremos y ya? ¿Sí? Y ya la pasamos bien. Como dicen algunos, no me quitan lo bailado, ¿no? Sí, se desordenó, se volvió loco y tal, y ya se va a morir, pues no pasa nada, ¿no? No, aquí Pablo nos lleva a algo más profundo. ¿A qué es? Que es débil, que es frágil, pero la vida de Jesús se hace visible en esa debilidad y en esa fragilidad. Cuanto más se vea la fragilidad de Él, cuando más es frágil, más es instrumento fuerte, más se evidencia el resultado del poder de Dios. Entonces es un instrumento débil en las manos de un Dios fuerte. Y aún en sus pasos hacia la muerte, aún siendo golpeado, aún estando enfermo, aún viviendo sufrimiento en todas partes, ¿qué seguía pasando? El Evangelio seguía siendo predicado. Él seguía siendo un testimonio vivo, pero frágil. ¿Por qué? Porque iba siendo consumido por la muerte, pero tenía fortaleza. ¿En qué? En Cristo Jesús. Y Cristo era predicado. Es decir, mientras que iba siendo frágil,
Mientras que iba siendo lastimado, iba siendo preservado, iba siendo fortalecido, iba siendo renovado. ¿Cómo entendemos esto? Es tan contrario, ¿verdad? Es tan contrario a la filosofía del mundo. ¿Por qué? Porque ahí estamos diciendo que es un hombre al que la muerte lo está acompañando, pero también la vida del resucitado lo está acompañando. Es decir, estaba con las marcas de la muerte, en las marcas del sufrimiento por causa de Cristo, pero también tenía algo en su interior profundamente destacado, que era la vida de Jesucristo, que marcaba, influenciaba, transformaba y era un testimonio para los otros aún muriendo. Ahora entendemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Las dos cosas se pueden vivir. Así había sido crucificado con Cristo, pero al mismo tiempo está declarando que está vivo en Cristo. Entonces, su existencia ya no se aplicaba únicamente a las fuerzas naturales de esta existencia, sino que sabe que la vida que tiene es una manifestación en Cristo. Está muriendo, pero al yo. Pero cada día Cristo es más exaltado. Son dos experiencias opuestas, pero es una misma realidad. Es una existencia donde el yo se va eliminando, donde nuestras fortalezas, donde nuestras capacidades se van debilitando, pero Cristo se va fortaleciendo en nosotros y parecemos débil, pero en realidad somos fuertes si le servimos. Entonces, no es normal que Pablo persista en medio de tanto sufrimiento. Y eso no es por su personalidad. Era algo increíble. Es algo increíble. Es una obra de Dios. Es la vida espiritual. Es el poder de Cristo que hace que nuestro cuerpo débil se manifieste, que hace que podamos enfrentar la muerte, el sufrimiento, las angustias, toda circunstancia que viene por causa de Cristo, nuestra carne mortal. Entonces es una condición transitoria, pero nuestra esperanza eterna es mantenida firme. Ahora, hermanos, el poder de Dios es el que da vida, ¿sí? El poder de Cristo que resucitó, el poder de Dios que resucitó a Jesucristo, ¿sí? Ese poder es el que mantiene al creyente. Y ese es el poder que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo nos está diciendo que la vida de Jesús se manifiesta aún después de la muerte física y que ahora estamos experimentando en nuestra carne de muerte, pero un día estaremos en una gloria eterna. Ahora, Dios nos sostiene, ese es el punto, en su servicio, en nuestra debilidad, pero en su servicio. Y por eso Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad en el apóstol era una realidad. Y no era una realidad agradable, queridos hermanos. Pero esa realidad difícil era donde el poder de Dios se manifiesta. Y por eso 2 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza de Pablo no era o no consistía en dejar de ser débil. ¿Cómo es esto? Sí. La fortaleza de Pablo dependía en el poder de Cristo y su debilidad, es decir, la debilidad de Pablo era manifiesta. Entonces, la vida de Jesús no elimina lo que tenemos nosotros en Cristo Jesús, no elimina nuestra condición mortal. Pablo seguía predicando, era golpeado, seguía predicando. Iba a enfermedades, seguía predicando. Seguía viviendo para Cristo, luchas, incertidumbres, aflicciones, seguía viviendo para Cristo.
En medio de su debilidad estaba su fortaleza. Ahora, hermanos, sí, pero nosotros entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, hermanos, para nosotros como creyentes, en este tiempo y en este siglo, no tenemos las mismas realidades, pero sí tenemos que negar nuestro cuerpo, negar nuestra vida y enfocarnos de verdad a agradar al Señor y vivir para Él. Y esto implica, queridos hermanos, que nuestros patrones de pensamiento tienen que enfocarse desde Cristo Jesús y no desde lo que nosotros pensamos. Es triste, hermanos, que en el pueblo cristiano no nos neguemos realmente a Cristo, sino que no nos neguemos en el Señor, sino que vivimos de acuerdo a los criterios de este mundo. Y cuando vemos claramente que son contrarios a la palabra del Señor, preferimos abrazar esos criterios preferimos abrazar estos criterios que seguir el camino de Cristo Jesús. ¿Cómo es? Miren, jóvenes que vienen a la iglesia, que están creciendo en ella. Tal vez ustedes no van a recibir golpes o maltratos en su iglesia, en su colegio, en su universidad, por ser de una iglesia. Pero sí que van a recibir, es que les van a decir que su forma de creer es equivocada. Y va a haber una influencia para tratar de decirles a las chicas, por ejemplo, que lo más importante es cómo se ven de sexualizadas. Y a los hombres les pueden decir que lo más importante es la capacidad que tiene de atraer mujeres o niñas. O simplemente les van a decir que no existe una sexualidad definida y que usted puede escoger y que simplemente pueden vivir como quieran. Usted puede estar en la iglesia y ser influenciado y tratar de llevarse esas ideas y manifestarlas y estar de acuerdo con ellas y terminar negando al Señor, asistiendo a la iglesia cristiana, reformada, al Redentor, lo que quiera. Puede terminar usted negando las verdades de Dios y no llevando los sufrimientos de Cristo en sus espaldas, negándose a este mundo, sino simplemente aceptándolo. Una pareja cristiana puede noviarse por ejemplo, y pueden decir: nosotros no nos vamos a casar todavía porque vamos a esperar hasta que tengamos apartamento, hasta que tengamos casa, porque las nuevas filosofías dicen que los pobres no pueden casarse, ¿no? Esa es la conclusión, o sea, un pobre no puede casarse. Entonces vamos a tener casa, vamos a tener esto y vamos a tener lo otro. Pero mientras tanto, sí podemos tener acercamientos sexuales. Mientras tanto, sí podemos vivir indebidamente, pero estando en la iglesia y hacer adoración y no tomamos trago ni fumamos cigarrillo, pero sí tenemos acercamientos y hacemos cosas inapropiadas, pero no nos casamos ni nos formalizamos porque eso no es el momento, porque no tenemos dinero. Usted puede casarse o después casarse y decir: bueno, ya estamos casados porque ya tenemos una carrera, ya tenemos casa, ya tenemos eso. Pero los hijos no, podemos tener un perro mejor. Ya están. Cuando llegué a los 38, 40, 42, como hacen las actrices de Hollywood y adoptan así, esa es la filosofía, esa es la nueva forma, y se mueren a los 50 y ya los hijos ya están malos, se mueren a los 60 porque la gente piensa que puede tener todo ganado, ¿no? ¿De dónde sale tanta idea de una filosofía mundana? Y los cristianos terminan copiando todos estos pensamientos y los ponen como si fueran ciertos, como si fueran verdad, y los viven en sus propias vidas. Y son cristianos que se levantan desde el lunes en la mañana pensando una sola cosa, que es: ¿cómo estoy más cómodo? ¿Cómo estoy más cómodo? ¿Cómo evito la mayor situación? Y si es por la causa de Cristo, menos. ¿Cómo estoy
cómodo? ¿Cómo vivo en tranquilidad? ¿Cómo vivo de una buena manera, económicamente, emocionalmente? Por eso hay muchas personas en sus trabajos ni siquiera saben que son cristianos, porque dicen, si yo digo que soy cristiano, de pronto la gente se incomoda. Estamos hablando de un hombre que recibió azotes, golpes, maltratos, y otro cristiano en el siglo XXI está diciendo, yo no diga nada porque es que aquí es difícil hablar de eso. Aquí es difícil. Aquí es donde es más fácil. ¿Quién dice que aquí es difícil? Difícil por allá los de la China comunista en la Revolución Cultural, de los de la Unión Soviética, pero aquí sí es que de pronto el jefe me hace mala cara. Esta gente renunció a todo. Y usted se siente inhabilitado de predicar y ser a Cristo porque alguien le hace la mala cara. Esa es otra cosa, hermanos. Este sufrimiento es por Cristo. Este sufrimiento que experimenta Pablo es por el Evangelio del Señor Jesucristo. Y si usted realmente es un cristiano, de alguna manera tiene que haber o está experimentando algún sufrimiento por la causa, así sea el rechazo de sus amigos. Porque eso trae un sufrimiento, claro, si usted tenía los amigos de siempre y le están diciendo, venga, vamos a hacer lo otro, porque el mundo odia lo que es santo. El mundo le va a decir a usted, qué absurdo usted el domingo en esa iglesia. Y si le dice no, y usted dice, no, yo no soy de esos. ¿Esos cuáles? Y si lo presenta, no, es de los chéveres porque los domingos hacemos asado y nos vamos a ver televisión y partidos, y este sí, él no se pone con eso. Este sí es de los que son. No, no es de los que son, es de los que no son. Ese es de los que no son, es al revés. Porque está poniendo y está diciendo, está mostrando una fe que no es real, que no es cierta. Es una fe acomodada, es una institucionalidad, es una creencia que de pronto me salva, pero no está llevando en ningún momento la cruz de Cristo. No está haciendo ningún esfuerzo. No hay ningún valor ahí. Y Pablo nos está diciendo lo que lleva una y otra vez. Pero ustedes van a sorprender la causa, además de Cristo por lo que Él lo hace. Y esto es increíble. Y si usted tiene problemas de ansiedad, de depresión, tiene que leer esto, porque nos pone en nuestro lugar. Tercer punto. La entrega sacrificial del siervo produce vida espiritual en otros. Mire cómo concluye Pablo esta declaración. Miren el versículo 12. De manera que la muerte actúa en ¿quiénes? Hablando de él y de sus compañeros de ministerio. La pregunta sería, ¿para qué, Pablo? Miren lo que dice el texto. Y en vosotros la vida. Lo que está resumiendo Pablo es que la muerte, todo lo que explicamos de lo que es la muerte, el que va muriendo poco a poco en el sufrimiento, pero su cuerpo se va fortaleciendo, su mente y el testimonio. La muerte actúa en Pablo, todas esas implicaciones de su sufrimiento, y actúa no solo en Pablo, sino en sus colaboradores. Ellos soportan persecución, angustia, peligro, sufrimiento, y el resultado de esa entrega, queridos hermanos, es para que la vida actúe en los corintios. Pero, hermano, el costo recae sobre los mensajeros, pero el beneficio es para quienes reciben el mensaje. Sí. Pablo miraba la muerte cara a cara para llevar el evangelio para que otros desconocidos puedan tener vida eterna. Sí. Es decir, estaba dispuesto a morir para que los corintios, que ya estudiamos quién eran los corintios, ¿no?, puedan vivir espiritualmente. Sí. Eso es extraño a este mundo, ¿no? ¿No creen? Porque desde que nos levantamos me siento mal. No me quieren, mi esposo no me quiere. No me trae flores. Desde que nos levantamos, estamos siempre moviéndonos a nuestros propios ¿qué? Sentimientos, emociones.
Y así vivimos constantemente. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo soy? Y si usted tiene claro estos principios, le va a servir en su matrimonio, porque usted va a querer que su esposo o con su esposa viva en la eternidad, que sea fortalecido por Cristo. Y eso va a implicar que usted entonces tenga que sufrir, tal vez, por causa del Evangelio. Eso va a implicar que usted se va a incomodar para que sus hijos lleguen a Cristo. Y eso implica que usted va a someter su carne, va a someter su mal carácter, va a someter todas las cosas, pero además de eso va a soportar con paciencia para que sus hijos vengan a Cristo. Y así también usted va a tener una perspectiva de la iglesia correcta. Y viene a la iglesia y no va a estar pensando, necesito que me sirvan, sino que usted va a creer que los hermanos crezcan en Cristo. Esto es un carácter cristiano. Pablo no preguntaba cuánto podía obtener por el servicio, sino cuánto alcanzaba para que otros fueran alcanzados. Es decir, miren el versículo 12. Su sufrimiento tenía una dirección. ¿Cuál es? ¿Qué dice el texto? Vosotros. Esa es la dirección. Vosotros, los corintios, y hasta nosotros hoy. O sea, lo que él padeció tenía una dirección. Mi alma, esa es la dirección de los sufrimientos. O sea, yo pienso en Pablo, en su sufrimiento, en su aflicción, y veo que su dirección estaba enfocada ¿a quién? En mí. Y ni lo conocía. Nada. Pero vivimos en una sociedad, hermanos, que solo queremos estar bien. Y toda dirección está enfocada no en el otro, sino en nosotros. ¿Cierto? Filipenses dice, y aunque sea derramado en libaciones sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo está diciendo que tiene una posibilidad ¿de qué? De gozo. ¿En medio de qué? De la amargura. Bueno, ya eso está mal. Nosotros no queremos sufrir. Sí queremos el gozo, pero no el sufrimiento. Pero si lo queremos, si tenemos que vivir algún tipo de sufrimiento, que sea por beneficio personal. Es decir, tengo un gozo porque compré un carro último modelo, pero me pongo triste porque se me pinchó. Esos son nuestros sufrimientos. O sea, nos gozamos y sufrimos, pero todo centrado en nosotros mismos, ¿verdad? Compré una bonita casa, pero el carpintero me dejó mal el trabajo. Eso me trae una profunda aflicción. Eso es una aflicción profunda, porque invertí plata en mi casa, eso es una aflicción. Una aflicción centrada ¿en quién? En nosotros. Pero mire lo que dice el apóstol en Filipenses. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. El gozo en medio de la amargura es por el bien de los otros. Ahora me gozo, dice Colosenses 1:24, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces es una relación, padece por vosotros, es una comunidad de creyentes, donde el creyente entonces está padeciendo por el otro creyente en su servicio para que el otro creyente crezca en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, por tanto, todo lo soporto. ¿Por qué, Pablo? Por amor a los escogidos. ¿Para qué? Dice el versículo. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Todo lo soporto. Todo lo soporto. Nos saca de nosotros mismos, hermano. Necesitamos tanto salir. Nosotros todos hemos sido criados en esta cultura. Y cada que usted prende el televisor, mira video por YouTube, está haciendo cosas, esa cultura le está diciendo, vive para ti. Usted pone algo
que va a comprar y después le sale otra vez y le sale otra vez y otras cosas y siempre está diciendo viva para usted, viva para usted, viva para usted, para que se sienta bien, para que se sienta tranquilo y le promete lo imposible, que usted no se va a enfermar, que usted no le va a pasar nada, que usted va a estar en gozo, que usted va a estar en tranquilidad y que si usted experimenta esta experiencia de este viaje o este nuevo vehículo o nuestra nueva casa o esta nueva circunstancia, entonces si usted disfruta eso, va a ser una mejor persona. Eso es engaño. Eso es engaño, hermanos. Eso es mentira. Cuando servimos, experimentamos el gozo real. Un servicio sabio, obviamente, un servicio coherente. Pero el servicio es lo que da esperanza. ¿Por qué? Porque nos satisfacemos en que Dios esté obrando para salvación de otros. ¿Pablo servía en el mejor de las circunstancias? No, en la peor. Y yo no lo entenderé en plenitud. Hermanos, créanme, yo he sufrido del ministerio, de verdad. Pero nunca llego a pensar en que he sufrido como el apóstol Pablo. No ese nivel. Es algo que él vivió muy superior. Y en ese nivel de sufrimiento experimentaba gozo. Y ese gozo era por desconocidos. Eso es fuerte, hermanos. Eso es muy fuerte. Yo no sé si usted se conoce. No sé hasta acá, pero lo digo por mí. Una de las cosas más difíciles que yo hago, hermanos, es orar. Orar por personas que no son cercanas. Si orar por los cercanos es difícil, ¿cuántas veces usted ora por sus hijos a la semana? Por su esposo. No como debería. Ahora imagínese con desconocidos. Ahora imagínese por desconocidos que le caen a usted mal, ¿no? Es someter la carne, hermanos. Orar por cada persona de la iglesia que no tenga una relación tan cercana necesariamente, que no son familia, es someter la carne. Eso es la realidad de la iglesia de Cristo. ¿Por qué lo hacemos? Porque necesitamos edificarnos, necesitamos crecer juntos, necesitamos enfocarnos en el Señor más y más, independiente de nuestras emociones. Yo quiero, deseo, tanto el pastor Franklin como yo, deseamos que cada creyente crezca en Cristo Jesús. Y eso es por encima de nuestra comodidad. Y así tiene que ser la iglesia. Así debe ser. Conclusión, hermano. Pablo nos enseña que él lleva continuamente en su cuerpo la muerte de Jesús, su identidad con Cristo. Lo animo, hermano, que revise su identidad con Cristo y si está llevando la muerte de Jesús. ¿Está sacrificando su carácter? ¿Qué piensan en su casa de usted? ¿Qué piensan en su trabajo de usted? ¿Que es un cristiano? ¿De verdad que es un cristiano? Porque yo he tenido que ver personas que le dicen a uno, no, ese de allá dice que es cristiano, pero el cristiano no tiene nada. Espero que ese no sea su caso, ¿cierto? Pero también en medio de esa experiencia de muerte, recuerde que si usted lo está haciendo, usted está esforzándose como creyente, seguramente la manifestación de la vida de Jesús está ahí, en su cuerpo débil. Y Dios está obrando. Pero además de eso, queridos hermanos, si usted está comportándose, viviendo, esforzándose como un cristiano, hay fruto espiritual, porque muchas personas estarán reconociendo la obra de Dios en su vida, empezando por su casa, su cónyuge, sus hijos, estarán diciendo, aquí hay algo. No estoy diciendo que sean convertidos, pero estarán diciendo, aquí hay algo. Y tal vez en los años quieran volver a la fe de sus padres y decir, yo quiero eso que mi padre y mi madre tenían. Quiero esa fe, quiero ese Salvador. Pero si usted es incongruente, entonces pensarán que eso es simplemente un pensamiento religioso de un adulto. Que el Señor nos ayude, hermanos, a llevar la muerte de Cristo en nuestras vidas, pero también a dar el fruto que goza en el Señor.
Oremos. Padre, gracias porque has sido benevolente, Señor. Ayúdanos, todos somos tan débiles, Señor. Ya no tenemos a Roma, ya no tenemos los griegos, ya no tenemos la iglesia que nos persigue, la iglesia católica, pero sí tenemos una ideología que nos afecta desde el interior. Ayúdanos a resistirnos a ese Dios de la comodidad, Señor. Y que suframos por Cristo y que lo veamos con honor, Señor. Lo veamos, Señor, con gozo, pero también que sea un gozo porque otros hermanos, por medio de nuestro sufrimiento, están llegando a tus pies, te están fortaleciéndonos. Ayúdanos a ser una iglesia comprometida los unos con los otros, comprometida con ese crecimiento. Guárdanos de pensar que las buenas relaciones o el entretenimiento es comunión. Ayúdanos a entender que la comunión es un sacrificio real. Y que aunque nos incomodemos, aunque seamos afectados, queremos que nuestro hermano crezca, que nuestro hermano también sea un creyente. Enséñanos, Señor, en eso. Te lo pedimos en Cristo Jesús.